Bueno, aquí estamos y nuestra entrevistada del día de hoy es la doctora Carmen Ramírez, psiquiatra, quien fue directora del psiquiátrico o manicomio, o el 28, como nosotros le decimos, y aquí está con nosotros. De las cosas importantes que nosotros queremos saber, como sobrevivientes que somos y como todos los testimonios que hemos oído, de cómo las personas reaccionan ante la enfermedad del cáncer y cómo la vida les cambia y cómo la mente pudiera o no puede hacer, eso nos va a aclarar ella, a que realmente sigamos hacia adelante. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Y usted es una pata de la mesa que nos estaba haciendo falta, porque realmente oímos mucho la palabra sobreviviente, hablamos mucho de vamos a cuidarnos del cáncer, pero vienen inquietudes, por lo menos yo las tengo y sé que muchas personas. ¿Qué sucede cuando una persona es diagnosticada con cáncer? Hemos oído algunos testimonios que muchas dijeron, no, yo dije que no me hicieran tratamiento porque una vecina mía la estaban velando porque se murió de cáncer. Otra le dijo al esposo, mira, yo tengo cáncer, yo quiero que nos dejemos porque yo no voy a servir, que resultó ser todo lo contrario. O sea, el esposo fue su gran apoyo y sigue siendo su gran apoyo. ¿Se deprime la gente? ¿No se deprime? O sea, ¿o qué es una depresión con una enfermedad? Porque una cosa es estar triste, entiendo yo, y otra cosa es estar depresivo. Entonces, más o menos, usted como psiquiatra, como conocedora de la mente humana, aunque dicen que es lo más difícil del cerebro conocer, que no se conoce a profundidad, ¿cuál es el proceso normal de una persona que le diagnostican una enfermedad como el cáncer? Reconozcamos que el cáncer está dentro de las enfermedades catastróficas y ese nombre ya te dice, es una catástrofe que te pasa en la vida. No se debe solo a los daños que el cáncer puede realizar en el cuerpo, sino a que implica mucho gasto de recursos, nuestra seguridad social es un poquito débil en ese sentido. Pero hay que entender que cuando le damos el diagnóstico de cáncer a una persona, es una persona que está ahí, es un ser humano con todo, es un ser humano con hijos, con un proyecto de vida, con expectativas. Y se le está dando esta sentencia que todavía en nuestro país sabe mucho a sentencia de muerte, sí, sabe mucho a ya no voy a dar más. Entonces, esa persona inmediatamente se le detiene el mundo, eso me dicen los pacientes. He tenido estudios y práctica en psico-oncología. Okay. Entonces, cuando se le da un diagnóstico tan fuerte, la persona entiende que se detuvo todo y entiende que es algo que debería necesitar mucha fuerza para poder seguir adelante, que debería necesitar mucha compañía para seguir adelante. Y hay quienes, según su personalidad, asumen la valentía, como dice el nombre del programa, sobreviviente. Yo voy a ser un sobreviviente. Y entonces hacen todo lo que tienen que hacer y realizan todos los estudios. Si tienen recursos, gente que le ayuda, con más razón, llegan un poquito más lejos. Pero hay quienes dicen, no, ya se acabó todo. Y dependiendo del tipo de personalidad, hay que ayudar a la persona a asumir el proceso con sus recursos emocionales. Hay quienes se echan a llorar, hay quienes nunca se paran de llorar, pero hay que acompañarles hasta que la persona entonces avance, porque el diagnóstico de cáncer sin acompañamiento puede ir a un trastorno de salud mental estilo depresión. Okay. Y la depresión, ya no como enfermedad psicológica, sino como enfermedad sistémica, la depresión afecta a todos los órganos del cuerpo, incluyendo al sistema inmunológico, que precisamente la persona con cáncer lo necesita muchísimo para poder hacerle frente a la enfermedad. Por eso que se dice mucho que la actitud es parte del tratamiento contra el cáncer, o sea, eso es un hecho, es una realidad. Totalmente. Miren, en psico-oncología nos enseñan a conocer la mayoría de los tipos de cáncer, aunque no seamos oncólogos, para poder conocer, hablar con la persona de si es un cáncer de mama, si es un cáncer de esófago, cuál va a ser la expectativa real.
No es, no te preocupes, tú te vas a salvar. No, no, no. Es que, mira, viene una cirugía, quizá vienen unas quimios, quizá se te caiga el pelo, quizá esas cosas. Porque el primer proceso que hay que hacer es desmitificar. Si yo tuve un proceso de cáncer cercano, si vi una película de un proceso de cáncer, si solamente leí un día en un periódico un testimonio de un proceso de cáncer, entonces eso es lo que yo tengo fijado. Y veo con ese cristal, voy a ver el cáncer siempre. Pero al sentarme con un profesional y que ese profesional me vaya explicando mis inquietudes y mis hijos, ¿a quién se los voy a dejar? Bueno, pues quizá a una de tus hermanos. Y mi esposo me va a dejar por esto. Bueno, vamos a preguntarle si él está dispuesto a acompañarte o si no. Pero mamá también murió. Bueno, vamos a ver si el mismo cáncer de tu mamá es el tuyo. Y si también tu mamá se diagnosticó y se trató con las mismas herramientas. Y así la persona va asentándose, va viendo las cosas tal y como son. O sea que usted realmente recomienda que una persona cuando es diagnosticada debe de buscar ayuda de un profesional de la salud mental, vamos a llamarle. En los centros de atención donde trabajo lo hacemos, tanto a nivel público como a nivel privado. Los oncólogos, ya la gente va al oncólogo con miedo. Sí. Y cuando te mandan a hacer biopsia vas con miedo. Sí. Entonces, cuando mandan a hacer biopsia, si están ingresados o de manera ambulatoria, tienes que ir donde el psiquiatra. ¿Y para qué? O donde el psicólogo. ¿Y para qué? Y a veces la gente se entiende que es mucho recurso y esas cosas. Porque desde antes hay que tener una idea de cuál va a ser el posible resultado. No es solamente desde el diagnóstico, sino un poquito antes para que el acompañamiento sea efectivo y que incluya gente. Recuerdo una chica que le dieron un resultado positivo sola. O sea, ella andaba solita cuando le dijeron. Sí, entonces, wow. ¿Qué le pasa a esa persona? Que ella ni sabía ni dónde vivía, ni cómo se llamaba, ni nada. Eso se llama trauma. Me dieron una información demasiado fuerte, no tengo cómo manejarla y no sé cómo avanzar de ahora en adelante. Y así como la mente se frena, el cuerpo también se frena. Y eso no debe pasar. Lo que debe pasar es que los médicos tratantes veamos el proceso que le va pasando a la persona. Y esa persona necesita un acompañamiento para poder tener herramientas para avanzar. Hay algo que yo he notado que mucha gente hace cuando es diagnosticada con cáncer, que se aleja de las personas que quieren o que ella entiende que quieren. O sea, es muy duro cuando uno es el acompañante, cuando uno es el cuidador, vamos a llamarlo así, que es muy intenso ser cuidador. Yo creo que también el cuidador debería de acudir a un profesional de la salud. Pero lo que yo sí he visto es que las personas, yo no quiero usar la palabra rechazan, pero es más o menos. Sí. Es como quítate de ahí, no me añoñe, como yo estoy bien. O sea, eso es normal, pasa mucho y si pasa, ¿por qué pasa? Cuando uno entendería lo contrario, de que, yo estoy mala, yo puedo hablar de mí. O sea, yo soy sobreviviente y yo pasé. O sea, yo no, eso, el que me tengan pena conmigo no funcionaba. Sí. Era como que, espérate, yo tengo cáncer, pero ya. Pero no siento que yo rechacé a nadie, todo lo contrario. O sea, yo agradecía que estuvieran conmigo en condiciones normales. O sea, no de que, ay, Dios mío, eso no, porque eso no iba conmigo. Pero sí ese rechazo, yo sí he visto personas que lo hacen. No me gusta la palabra normal, pero es usual. Okay. Pasa con mucha frecuencia que la persona se separa emocionalmente porque está viviendo lo que llamamos un preduelo. Es como si te dijeran, como si ya te dieron la sentencia de muerte, entonces tú en esos momentos no quieres compartir más y fomentar más el amor que los otros tienen por ti. Eso se llama separación emocional. Quédate en tu puesto, que no quiero que tu amor siga creciendo hacia mí porque me voy a morir. Es como ese ejercicio. Y también hay una parte que lo hace evitando eso que dices que tienes. Hay personas que queremos mantener la dignidad. Decimos las dominicanas, antes muerta que sencilla. Entonces, queremos mantener esa dignidad
quiéreme, añóñame, búscame, asísteme, pero no me hagas sentir que estoy de lástima. Okay. No me hagas sentir más enferma de lo que ya estoy. Algunas personas huyen a ese tipo de trato y por eso entonces rehúsan. Pero algunos, que son los menos y que son los que tenemos que encontrar, pudieran estar padeciendo una depresión. Alguien sin cáncer puede estar deprimido y simplemente nos damos cuenta porque rechaza. Te llamé para tomarme un café y me dijiste que no podías. Okay. Te llamé para que vinieras al cumpleaños de la niña y me dijiste que te dolía un pie. Y entonces vuelvo y te llamo y te digo que quiero que me prestes una pieza de tu estufa o una pieza de tu cocina y simplemente me pusiste otra excusa. Algo raro pasa si somos amigas, somos fluidas y siempre te comportas de otra manera y pudieras estar haciendo esa separación emocional por depresión, que le puede pasar a la gente con cáncer y a la gente sin cáncer. Y a la gente especialmente con cáncer tenemos que encontrarla para que la depresión no funcione como un coadyuvante del cáncer, sino que el buen ánimo funcione como una herramienta para luchar contra el cáncer. Okay. Vamos a una pequeña pausa comercial y ahora volvemos con la doctora Ramírez. De vuelta con la doctora Ramírez. Doctora, una pregunta. Para los cuidadores, porque también hay que atender. Una madre que tenga un hijo que sea diagnosticado con cáncer, ¿cómo debe esa madre o prepararse o actuar o qué? Porque eso es una de las cosas más dolorosas que hay. O sea, cualquiera le dice tú tienes cáncer y no hay nada, pero que tu hijo tenga cáncer, o sea, eso es difícil de explicarse. Pero, ¿cuáles son las herramientas que esa madre debe de agarrarse por el hijo y por ella misma? Como dices, la experiencia de una madre, ver a su hijo en problemas, es terrible. Imagínate que esa madre también tenga la conciencia, ese sentimiento dominicano de que cáncer es muerte, que siempre tenemos que sacar, tenemos que entender, cáncer es un proceso y es una enfermedad que tiene tratamiento en la mayoría de los casos. Entonces, ver que un hijo, en mi rol de madre protectora, sustentadora, va a ser muy fuerte siempre. Pero mamá tiene que educarse. Hay mamás gallinas que le hacemos todo a los hijos, que entendemos que los hijos solamente van a estar bien cuando nosotros estamos y cuando les servimos a la dimensión que nosotros creemos. Sin embargo, hay otros tipos de madres. Hay mamás que son propulsoras, que te motivan, que te suman siempre. Hay mamás que te exponen, pero hay otras madres que te sueltan. Y según el estilo de madre, entonces vamos a tener que graduar un poquito a esa mamá para que acompañe adecuadamente. Porque mamá no debe ser un paño de lágrimas. Mamá no debe siempre estar llorando, alejada porque mi hijo tiene cáncer y se me va a morir. Porque eso le va a transmitir al hijo ese pesimismo, le va a llegar y eso no lo va a ayudar. Pero tampoco mamá debe ser una despreocupada, que le dijeron que tenía una condición, que tenía que hacer un esfuerzo económico o un esfuerzo para viajar fuera del país o lo que sea, y mamá simplemente se sienta porque yo no puedo. Mamá tiene que estar equilibrada, mostrarse lo más equilibrada posible. Y si te das cuenta de algo, cuando trabajamos psico-oncología, cuando se le pasan los conocimientos a los niños asumen, que yo tengo una enfermedad que se llama cáncer, que me van a operar la cabeza y después me van a poner mucha puya, pero me dijeron que la puya me van a doler, pero a mí no me gustan. Entonces el niño lo resuelve fácil. Pero cuando ya son más adultos. Entonces, cuando son un poquito más adultos, ahí tenemos dificultades porque el adolescente, por ejemplo, necesita interactuar con sus iguales. Okay. Y no lo va a poder hacer estando un mes dentro de un hospital. Y los adolescentes necesitan imagen. Y entonces se nos ponen demacraditos, o se le crece el vientre, o se le cae el pelo.
Para mí, yo digo que lo que pasa con la caída del pelo, porque cuando a una persona le van a dar quimio, lo primerito que los médicos no te dicen más nada, sino se te va a caer el pelo. Sí. Entonces yo digo que es la parte externa de la enfermedad, porque Sí. yo te veo, y no, ya no tienes cáncer. Si te vi sin cabello, como dije en un programa anterior, tú tienes cáncer. Pero para las que me están mirando, muchas veces entendemos, se me va a caer el pelo y eso es una desgracia. Pero y a los que le ponen un respirador por aquí, y a los que le quitan una parte de la cara porque es un tumor de la cara, y a los que tienen que mutilarle una parte grande de su cuerpo, que desde allá se nota, los que nunca más pueden volver a hablar en su tono de voz. Claro. Entonces, quizá me está pasando algo fuerte, pero hay que saber que no me está pasando lo peor. Hay que ubicarnos en ese crisol, no en un extremo de sinvergüencería, pero tampoco en un extremo de catástrofe total. Mamá tiene que situarse en el lugar donde va, que es apoyo. Casi siempre mamá es apoyo incondicional, pero mamá tiene que estar clara que de su estado de ánimo va a depender el estado de ánimo del hijo. Okay. Y eso va a ayudar siempre, aunque el resultado sea el menos querido, que sería el final de la vida de nuestro hijo. Si le damos una buena calidad, si le damos una buena cara, si le damos un buen ánimo, si le damos oportunidades. A veces hay niños que quieren ver tal película, que quieren interactuar con una persona, que quieren un juguete, que quieren un helado. Si esas cositas se las damos, verlo feliz un ratito, eso compensa ese sentimiento de madre, por más miedo que tengamos. Ok. Ahora vamos a ponerlo a la inversa. De las personas que nosotros hemos entrevistado en estos programas, ha habido un denominador común, es cómo se lo digo a mis hijos, o cómo reaccionaron mis hijos. Una madre que dijo que el chiquito era el único que se le acercaba mucho, los otros llegaban y se trancaban. Sí. Entonces, la persona que es diagnosticada, una madre diagnosticada con cáncer, y tienen niños, si tienen 1 año, 2 años, eso no hay que entrar mucho en detalle, digo yo, pero que tienen niños ya que entienden, que tienen niños de 5, 6, 7 años, ¿cómo se le dice a ese niño, tu mamá tiene un cáncer? Porque los niños lo preguntan todo. O ven a su mamá acostado, o ven a su mamá que se le cayó el pelo. O sea, saben que algo pasa. Entonces, no se le debe esconder al niño que algo está pasando en el hogar, o que se la llevan. Eso le puede crear una angustia, digo yo. Claro aquí que la sí. Psiquiatra, ¿y usted? Incluso recomendamos a los niños que dices tú, que no entienden, que no saben lo que está pasando. Siempre que intervenimos familias con esta situación, invitamos a una reunión familiar. Okay. Que ojalá la puedan hacer solos, pero si no la pueden hacer solos, pueden venir al consultorio a realizarla y entonces explicar, tengo una enfermedad, se llama tal cosa. A veces funciona no mencionar la palabra cáncer. Se llama carcinoma de células intraepiteliales, por ejemplo, de páncreas, de no sé qué. Eso es para que no entiendan nada. No, eso es para llamarlo como va, porque desde que decimos cáncer, entonces todo el mundo va a entender, se va a morir. Ok, ya entendí. Entonces, el que sea un poquito más acucioso, que averigüe, o alguien de esos que se la saben todas en la familia, dice, pero eso es cáncer. Entonces, sí, eso es cáncer, pero ya tenemos un tiempo diciendo del tratamiento, de cómo mi doctora me dijo y todas esas cosas. Y al nivel de cada uno, ponerlo en el contexto. Okay. Hay que estar consciente que cada persona va a recibir la información y va a actuar según su personalidad. Tenemos que quitarnos de la cabeza que hay un modelo normal de actuar. Tenemos que entender que el preguntón va a preguntar, que el investigador va a investigar, que el que siempre se queda de brazo caído y reacciona a la semana lo va a hacer así. Y que cada quien va a tener su forma de vivenciar ese proceso. Es bueno que se haga la reunión para que todos tengan como la información al mismo tiempo y decirle, cuento contigo. Yo quisiera que de ahora en adelante me acompañes o quisiera que de ahora en adelante ores por mí. Hay personas que dicen, yo no quiero que aquí nadie llore, pero hay que permitir que cada uno también exprese sus emociones como la quiera expresar. Porque las emociones que se reprimen luego se salen y se salen fuera de control.
luego vemos esas personas que, la familia que se desunen, que se desbaratan, esos hijos que a la muerte de papá no te dije cuánto te amaba, nunca me entendiste, no tuve tiempo de pedirte perdón o de perdonarte a ti. Y cuando se da ese proceso es mucho peor. Es bueno que tengamos en cuenta que cada quien a su forma va a recibir el proceso y se puede ir enrolando. Hay quienes empiezan desde el primer día, pero hay otros que van a tener que esperar un mes, hay otros que te van a tener que esperar ver casi al momento de morir para poder despegar, pero cada uno lo va a hacer y la familia se comporta sistémicamente bien. Algunos van delante, otros van detrás. Y cuando la persona entra en un proceso que ya es, o sea, sabemos que hay tratamiento y que la persona va a mejorar y que se va a sanar y eso, incorporar a la familia dentro del proceso de acompáñame a la quimio o ese tipo de cosas, respetando, me imagino ya, si el otro quiere o no. Sí, hay que, al que está padeciendo la enfermedad hay que asistirlo. Exacto, a eso me refiero. O sea, ¿cómo tú haces que en una familia de 5 miembros hay uno que tiene la enfermedad, que tiene que pasar por un proceso que ya el médico le dijo, mira, tú tienes esto y esto, pero tus posibilidades son altísimas, muy buenas, tú de eso no te vas a morir, pero hay que darte quimio, hay que darte radio, hay que darte todo eso. O sea, que la familia se incorpore al cuidado, la familia, no descargar todo en una sola persona de la familia, que eso pasa mucho. Ahí voy. En las familias dominicanas sucede como que muchos sentimos y entonces uno hace. Ajá. Tenemos 10 hermanos y todos están impactados por la noticia, pero uno solo es que va a todos los sitios, que hace... Eso sería bueno que se distribuya, pero ahí corremos el riesgo de a quien le toque la tarea no se sienta en condiciones de hacerlo. Okay. Entonces sería bueno que sí te puedas incorporar, pero no como una imposición, sino invitacional, ver cómo se animan, ver cómo tú te pasas una tarde con mami, que ella, tú sabes que le gusta hablar mucho contigo de los temas que ustedes tienen en común, ella preguntó por ti. Usualmente quienes más lazos emocionales tienen son los que más usan el rechazo porque Pues tienen ese miedo, es un punto importante. Tienen miedo de verla de... Yo quisiera, hay gente que me dice, yo quisiera mantener esa imagen de cuando mi mamá era linda, era esplendorosa, era una mujer elegante y verla así en la cama me rompe el alma. Pero entonces ahí negociamos emocionalmente. ¿Y qué piensas tú que tu mamá está pensando cuando los días pasan y tú no vas? Si tú eras su ñoñería, si tú eras la persona con la que ella más química hacía. Entonces ya tenemos la tecnología, por ejemplo. Ah, mami, no puedo ir, pero te puedo llamar y te llamo todas las tardes. Y vamos a ir negociando, porque cuando estamos embestidos emocionalmente, cuando las emociones juegan con nosotros, el ego es nuestra principal bandera y nos volvemos egoístas, aunque no lo digamos. O sea, cuando yo tengo un accidente de tránsito y estoy asustada, el otro tuvo la culpa. ¿Ves? Sí, es así. Entonces, cuando las emociones me movieron el piso y no sé qué voy a hacer, tengo que buscar cómo salvarme yo. Porque yo soy el primero que está en crisis, entonces tengo que buscar cómo salvarme yo. Y es difícil irme a pensar, ¿qué pensará mami? Sí, porque eso te iba a decir, como que es un sentimiento realmente egoísta y uno lo ve y lo vive, de que cómo es posible que si tú sabes que tu mamá o tu papá está pasando por una situación tan terrible, usted no aparezca todos los días a estar con su mamá y su papá. Eso es un mal hijo, o sea, lo que uno piensa. Pero eso lo pensamos aquí en aire acondicionado, bonito. Pero hay que ver el otro, el proceso del otro. Y entonces hay que ir manejando ese tipo de personalidad que no se adapta. Sería un muy buen momento. De ahí hemos encontrado gente que entendía que mamá no lo quería. Gente que tenía una rencilla porque le pusieron un vestidito que yo me quería poner el día de mi cumpleaños. Y entonces esas situaciones a veces infantiles tenían a la familia separada y con la explosión del cáncer vinieron a unirse porque el tema del cáncer hizo que hubiera como un hilo conductor, hubiera un centro alrededor del cual entonces la familia se pudiera orientar. Mira qué interesante y hasta bonito, yo diría, para ponerle un adjetivo, porque me gusta siempre como está en positivo, sí, de que como una enfermedad catastrófica,
que estamos hablando del cáncer en este momento, pero cualquier situación de una catástrofe, de un accidente o de algo, puede realmente unir una familia, Sí. no desunirla. O sea, Sí. siempre sabiendo cómo manejarlo la persona que tiene el problema en sí y la familia, porque es de los dos lados. O sea, la persona que es diagnosticada con cáncer no puede tampoco pretender de que volverse egoísta, Sí. porque ahí también Funciona mucho conversar de lo que siento. Me siento mal, no estoy segura de si voy a sobrevivir, siento incertidumbre que va a pasar. y que no le digan cuando uno dice así, mira muchacha, déjate de cosas, claro Sí, que tú te vas a curar. O sea, exacto. Pon de tu parte, eso es una de las palabras más dolorosas que recibe una eso persona. yo le iba a decir. ¿Cuáles son esas cosas que la gente dice que no debe de decir? Yo te entiendo. Mentira, tú no me entiendes. Porque tú no has pasado por eso. No, y tú no eres yo. Exacto. A ti no significa lo mismo perder una mama que a mí, porque yo sé lo que significa mi mama para mí y no significan lo mismo que para ti. Entonces no es verdad que yo te entiendo. Sí se puede decir yo estoy aquí para ti. Ok, cambiar ¿Ves? el discurso. Exacto. Yo sé lo que tú sientes. No te preocupes que no va a pasar nada. Ya eso tiene tratamiento. No. Ah, ok. Es una situación en la que, bueno, nos tocó, yo estoy aquí contigo, tú no estás sola, estoy disponible. Yo sé que quizá te puede tener preguntas, coméntamelas, quizá no me las sepa, pero te puedo ayudar a investigar. Y hay que provocar que la persona haga contacto, no que hable, Ah, ok. que haga contacto. Dígame la diferencia. O sea, hay que buscar esos temas que a la gente sí le interesan. Tú lo conoces. Tú eres su hermano, su primo, su amigo, su esposo. Entonces tú lo conoces. Si es una persona muy dada a su belleza física, entonces, mira, he estado averiguando sobre el impacto que eso va a tener en tu cuerpo. ¿Te interesa hablar sobre eso? Okay. Te interesa, porque a veces es tan duro que no quiero ni hablar, pero sí, te interesa. No es de que, mira, oye lo que investigué, como juáquete. Obligado. Exacto, no, y tú le estás diciendo de que tú te vas a poner feísima, yo sé que a ti te importa, entonces te fuñiste, pero vamos a ver. Quizá tú lo estás tratando de arreglar y la persona lo está leyendo como un desastre. Y así, hay personas, por ejemplo, que tienen una vida religiosa activa. Y las religiones, por ejemplo, se comportan precioso. Ya la persona no puede visitar la capilla, la iglesia, esas cosas, entonces buscan la manera de que alguien los visite, lo asista, esté ahí. La fe religiosa, y no quiero propagandearla, pero la fe religiosa te da una vida extra en el juego de la vida. Eso yo le iba a preguntar. Entonces, tú tienes quizá todos los cartuchos quemados en este plano, pero cuando tú te incluyes dentro de la gente que tiene fe, dentro de la gente que practica una vida religiosa, cual que sea la religión, tú tienes otra esperanza. Aunque esto se te acabe, tú visualizas un poco más allá. No es lo mismo pensar, me van a matar, me voy a morir en 15 minutos, que pensar, después que yo muera en esos 15 minutos, voy a tener otra oportunidad, ¿ves? Entonces, eso te ayuda a equilibrarte. No es lo mismo pensar que el examen es ahorita, para que vean que en cualquier escenario, no es lo mismo pensar que el examen es ahorita, a pensar que el examen es dentro de un mes. Claro. Estudiamos más relajados, no sé, hasta no estudiamos, porque tranquilo, eso es dentro de un mes. Entonces, la fe religiosa tiene un impacto casi siempre positivo, porque la gente tiene esperanza más allá de. Sabiéndola expresar y llevar. Exacto, porque hay gente que declaran sanos cosas y entonces tú tienes el dolor, tienes las consecuencias y te han declarado sano 80 veces. Eso es como ya necedad, se pasa la línea. Se pasa la línea. Sí. Doctora, usted ha sido una luz en todo esto porque realmente necesitábamos de una persona que nos hiciera entender ese tipo de detalles, sobre todo lo que es la relación paciente, familia, paciente, los hijos y todo eso. Realmente le agradecemos estar con nosotros. Ya será invitada para otro tipo de sobrevivientes, porque queremos seguir viendo todo esto y realmente muchísimas gracias por darnos tanta luz sobre el tema. Gracias a ti por la invitación y me encanta el nombre,
porque invita como a la valentía, es la parte valiente del proceso y ojalá que todos podamos asumirla desde el punto de vista del sobreviviente. Gracias.